Buenos días hermanos, buenos días, ¿cómo están esta mañana? Muy bendecida. Los saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando hermanos que estén gozosos esta mañana. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios una vez más se extiende sobre nosotros. El Señor es bueno, hoy estamos una vez más delante de su presencia, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, la oportunidad de bendecir su nombre, tenemos la oportunidad de ofrecerle alabanza y adoración. Hermanos, Dios es bueno con nosotros y estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá muchas cosas que contar, cada uno de ustedes tendrá muchos testimonios que decir de cómo Dios lo ha alcanzado, cómo Dios le ha proveído, cómo Dios le ha dado salud. Alguno dirá, a mí no ha hecho eso Dios conmigo, pero te ha bendecido de otras formas. Y créeme, hermano, que Dios tiene muy en cuenta tu necesidad. Pero lo que pasa es que Dios quiere perfeccionarnos y a veces tiene que hacerlo a través de la prueba. Y nos está probando, hermanos. Por eso es que nos toca que enfrentar situaciones complicadas, nos toca que enfrentar situaciones difíciles. Pero mira, hermano, tu fe, hermano, que no caiga tu fe, es muy importante, es una fe muy preciosa, ya lo vamos a ver en un momento, es una fe muy preciosa que Dios te ha dado, es una gran puerta de bendición que Dios te da, y muchas veces dice uno, ¿por qué a mí me tocó vivir esta situación tan complicada? Yo miro a otras personas que ni aman a Dios, Dios prosperan. Y recordemos, hermanos, que el salmista dice, en cuanto a mí, por poco y resbalo de ver cómo el impío obra mal y prospera, reverdece, dice su palabra, y prospera, hace lo que quiere, hace lo que se le da la gana, como diríamos, y siempre le va bien. Y yo que estoy buscando a Dios, yo que estoy amando a Dios, me empiezan a venir situaciones. Pero dice después el Salmo, si usted lo lee, dice la palabra de Dios, pero me di cuenta que de repente será quebrantado y ya no habrá para él solución o salvación. Mientras para nosotros, hermanos, la palabra del Señor dice, el juicio empieza por la casa. Y por eso es que el Señor nos está tratando, como dirían los médicos, con anestesia. ¿Por qué? Porque va a la prueba. Y la prueba nunca va a ser mayor de la que podamos soportar. Y nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que perseverar en Él, tenemos que seguir caminando con Él, hermanos. ¿Por qué? Porque este camino que empezamos no podemos volver, hermanos. No podemos volver, como decían antes los que hacían huelga, para atrás ni para ganar impulso. Entonces nosotros, hermanos, así tenemos que hacer. Para atrás no vamos a volver. Seguimos avanzando, hermanos. Ánimo, hermanos, el camino ya está por terminar. Muy pronto vamos a ver al Señor. Y el Señor te va a sacar de la prueba, te va a sacar de la enfermedad, te va a sacar de la necesidad con que estés atravesando. Pero mira, hermano, tienes que entender de que el Señor nos trata y que Él quiere perfeccionarnos. Porque así lo dice su palabra, ya lo vamos a ver. Él quiere perfeccionarnos. Entonces, ya en estos días, pues ya está la noticia que se empezó a reabrir el país. Uno mira a las personas que ya están más activas y todo. Primero Dios va mejorando la economía. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tiene que ser nuestra meta la economía. Y sabemos que Dios dice en su palabra, esos son añadiduras. Dios sabe que tenemos necesidad de eso. Y Él lo va a dar. La necesidad que tú tengas, hermanos, pídesela a Dios. Clama a Dios y Él te va a responder. Pues qué gusto saludar a los hermanos, qué gusto volver a predicar otra vez, poder exponer la palabra de Dios delante de ustedes. Yo los bendigo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero, hermano, esta mañana hacer una oración. Quiero pedir al Señor que venga para que intervenga este momento y nos podamos alimentar de su palabra y podamos ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos un momento, ore por su compañero, ore por los otros hermanos que están oyendo esta transmisión para que la palabra de Dios caiga a los corazones y no regrese vacía. Y Dios puede obrar en este momento, Dios puede darte alguna respuesta de la que estás esperando, hermanos. Solo confiemos en Dios. Creámosles a Dios en todo lo que el Señor nos dice. Por favor, hermanos, cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos,
Esta mañana vengo delante de ti con tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote, Padre, por tu misericordia, agradeciéndote, Padre, por tus bondades, agradeciéndote, Padre, porque tú nos hablas una vez más. Esta mañana, Padre, te pido, Señor, que tu presencia venga a este lugar. Te doy la bienvenida, Padre, te doy la bienvenida, amado Señor Jesús, te doy la bienvenida, glorioso Espíritu Santo. Toma este momento, te pido que hables a los corazones que van a oír esta palabra, que están oyendo esta palabra. Háblanos, Señor, que las señales nos sigan, Padre. Bendecimos tu nombre, bendigo a tu pueblo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como les venía diciendo, hermanos, Dios tiene el control de todo, hermanos. A Dios no se le escapa ni un solo detalle. Nosotros mismos a veces se nos pierde datos del control de nuestra vida. Olvidamos algo, olvidé dónde dejé las llaves, olvidé tomar un medicamento posiblemente. Y yo he visto a veces hay personas que les pasa que olvidan la llave de su vehículo y echan llave. Pero hermanos, créelo, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas, de lo más pequeño. ¿Se recuerdan del versículo? Ya se los he mencionado. Aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, el Señor sabe cuántos tenemos, ni nosotros mismos lo sabemos. Pues ese es un buen ejemplo para que miremos el increíble control que Dios tiene sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pagó con su sangre preciosa para que nosotros tengamos salvación. Entonces, el Señor está bien interesado en salvarnos. Él tiene planes de bienestar. Pero tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que poner por obra su palabra. Y el Señor quiere que tú sigas firme, que no retrocedas, que mantengas tu fe firme, creyéndole al Señor, buscándole, adorándole, buscando la llenura de su Santo Espíritu. Miren, hermanos, miremos este versículo, Lucas 9:62, Biblia de las Américas. Y Jesús le dijo: ninguno, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Eso es para nosotros, hermanos. Este es un ejemplo que el Señor pone. Tal vez ustedes alguna vez habrán tenido la oportunidad de ver cómo se ara el campo. Pues yo a veces he visto cómo lo están arando. Va una persona adelante, por lo regular van dos bueyes, porque ahora hay también forma de arar modernamente con maquinaria. Pero yo aquí entiendo que se está refiriendo a la forma antigua, que con dos bueyes, un arado, y va una persona, pone su mano en el arado y va siguiendo al que va guiando. Pero pónganse a pensar, hermanos, que si el que está arando, en vez de ir viendo para adelante, voltea y mira para atrás, ¿cómo quedará? Esos surcos los conozco yo, no sé cómo le dirán ustedes, los surcos, pues van a quedar torcidos. Si el donde están arando es grande, quizás va a quedar por un lado u otro lado y no va a hacer bien su trabajo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, el Señor así nos dice: si ya iniciamos el caminar, ya recibiste al Señor Jesús y volteamos a ver la vida anterior, volteamos a ver para Egipto, como decían los israelitas cuando estaban pasando problemas en el desierto, estaban pasando problemas serios, había falta de agua, falta de alimentos, y empezaban a recordarse: no como en Egipto, nos sentábamos a las ollas y comíamos zanahorias y todo lo que decían ahí. ¿Qué estaba pasando? Estaban volteando a ver para atrás. Nosotros, hermanos, no tenemos que volver. No tenemos que estar deseando lo que dejamos en el mundo, la vida anterior, y decir: antes me iba mejor, ahora no. ¿Por qué? Porque el camino que iniciamos es angosto. Y dice la palabra, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces el que empieza a decir: es muy difícil, entonces se está acobardando, decimos muchas veces, no es apto. El Señor aquí da una seria advertencia para eso. Pero nosotros, hermanos, seguimos firmes corriendo en esta carrera, perseverando en Él, perseverando en el Señor. Y vamos a seguir avanzando. Miremos lo que dice aquí en Filipenses 3:13, Biblia de las Américas. Hermanos, miren cómo dice Pablo: yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces, hermanos, resbalamos, sentimos que hemos ofendido a Dios.
Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo va a venir el Señor a arrebatar a alguien como yo? Que me confundo, que me equivoco, me esfuerzo por no ofender al Señor y cuando siento ya ofendí al Señor. Pero a todos los cristianos nos pasa igual. Si no, por eso Pablo dice aquí, ven, no pretendo haberlo alcanzado. No he llegado a la meta, pero voy corriendo. Me estoy preparando, estoy limpiando mis vestiduras. Lo importante es perseverar. ¿Por qué? Porque la perfección lo va a dar el Señor, hermanos. La perfección lo va a dar el Señor Jesús a través de la obra que Él inició. Y Él se comprometió con nosotros y su palabra dice que la buena obra que Él empezó, la terminará. Y algún día, como dice el libro de Judas, nos presentará delante del Padre como justos, como aprobados, como rectos, hermanos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, hermanos. Él terminó su obra con nosotros, pero a veces el tratamiento duele un poco, el tratamiento es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nos toca donde más duele. Toca la salud, toca la familia, toca la economía y cualquier otra situación. Dios pone eso, ¿para qué? Para perfeccionarnos, para que seamos limpios, para que seamos rectos. Así como está hablando aquí Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero se recuerdan otro versículo, más tarde Pablo dice, he peleado la carrera, he guardado la fe, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. En ese momento Pablo sentía que había terminado. Y nosotros, hermanos, cuando el Señor Jesús venga a arrebatarnos, así vamos a poder decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Llega el momento de presentarnos delante del Señor. Pero mientras tanto, hermanos, sigamos perseverando en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a todos los cristianos nos pasa lo mismo. Tenemos debilidades, tenemos flaquezas y por eso dice la palabra de Dios, oremos los unos por los otros. Quizás el día de hoy yo me siento, como decimos comúnmente, de bajón, decimos a veces, o me siento sin fuerzas. Entonces viene otro hermano, me habla y me anima, ora conmigo, o yo voy, oro por otro, y nos estamos ayudando, hermanos. Convivir en armonía le agrada a Dios. Y miren, hermanos, a todas, miren, vamos a ver el ejemplo de una iglesia, Apocalipsis 3:7, que también pasaron dificultades. Aquí no, la Biblia no dice mucho. Uno puede investigar en la historia qué dificultades pasaron. Pero miren, hermanos, miremos lo que dice Apocalipsis 3:7, en versión del oso. Dice aquí la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Entonces, miren, hermanos, miren esta característica, cómo se está presentando el Señor, el santo y el verdadero, que tiene la llave de David. ¿Y cuál será esa llave de David, hermanos? Pues la Biblia dice que el Señor Jesús, ya lo hemos predicado muchas veces, Él murió en la cruz por nosotros, pero resucitó al tercer día con el poder del Espíritu Santo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces Él venció la muerte. Esa es la llave de David. Él venció a la muerte, Él está sentado en el trono. Ahora el Señor Jesús, Él es la vida y el Señor tiene la autoridad, hermanos. Entonces cuando Él ha salvado, Él abre esa puerta y ninguno cierra. Entonces el Señor dice estas cosas, lo que le está hablando a esta iglesia. Entonces cuando el Señor dice eso, por eso en San Juan 14:6 dice en Biblia de las Américas, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esta es la llave de David, el Señor Jesús, el sacrificio, la salvación tan grande que tenemos. Es una salvación preciosa, hermanos, tan grande que tenemos, que no debemos desperdiciarla, que no debemos volvernos para atrás, como vimos al principio, que el que pone su mano en el arado y voltea a ver no es digno del reino de los cielos. Entonces, aferrémonos al sacrificio del Señor Jesús, aferrémonos a su obra redentora en la cruz. El Señor Jesús venció todo por nosotros. La angustia que podamos sentir, el Señor la venció. ¿Por qué? Porque Él es Rey de paz. Así dice en Isaías 54, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Él pagó, hermano, para que hoy tengamos paz, para que yo pueda vivir en paz a pesar de la situación adversa que estemos enfrentando. Pero, hermanos, el Señor Jesús pagó.
Pagó para que yo pueda vivir en paz. Aún así esté enfermo, yo puedo vivir en paz. Aún así tenga deudas, yo puedo vivir en paz. Aún así tenga problemas, yo puedo vivir en paz porque tengo derecho legalmente. ¿Por qué? Porque soy comprado con la sangre del Señor Jesús. Y tengo derecho a que el Señor me sane. ¿Por qué? Porque Él me sanó. Porque todas esas son sus promesas de los que hemos aceptado al Señor Jesús. Por eso dice su palabra que tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa puerta de bendiciones Dios la tiene para ti, hermanos. Dios la tiene para mí y para todos los que amamos su venida. Pero eso sí, tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que buscarle a Él. Tenemos que poner por obra sus mandamientos. Mi hermanos, sigamos un poquito a lo que le está hablando esta iglesia. Apocalipsis 3:8, Biblia de las Américas. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya les había hablado, hermanos, que la puerta pues es el Señor. Lo que les decía, hermanos, Dios ha decidido salvarte. Dios ha decidido bendecirte. Dios ha decidido amarte, hermanos. Dios tiene planes de bienestar para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para todos los que amamos al Señor. Dios tiene planes de bienestar y abre esa puerta para los que entramos por la puerta estrecha a través del Señor Jesús. Pero mira, hermanos, mira lo que está pasando aquí. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque esta iglesia se está esforzando en buscar a Dios, en perseverar a Dios, en no apartarse a pesar de la contaminación del mundo, a pesar de las costumbres que tienen las personas que no aman a Dios, pero esta iglesia ha decidido perseverar. Hermanos, nosotros en este momento estamos pasando situaciones difíciles, no solo como iglesia, no solo como un pueblo, no solo como una nación, el mundo entero está pasando situaciones difíciles. Y el Señor está viendo cómo estamos respondiendo. El Señor nos está observando, hermanos. Hay una parte en el libro de Ezequiel donde toman al profeta Ezequiel y lo llevan al templo. El Señor le dice, mira lo que están haciendo estos. Lo llevan al Espíritu y están ofreciendo adoración a dioses falsos, dice la Biblia. Va a otro lado, el sacerdote está haciendo cosas indebidas. Y así el Señor observa lo que estamos haciendo. En Salmos dice, Jehová observa a los hombres, sus párpados observan a los hijos de los hombres y está viendo todo lo que hacemos. El Señor vio tu levantar. El Señor miró qué pensamos hoy en la mañana. El Señor vio cómo recibimos el nuevo día, que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor mira cómo nos levantamos, si nos levantamos adorando, si nos levantamos enojados, si nos levantamos preocupados, si nos levantamos irritados. Todo lo está viendo el Señor. ¿Por qué? Como aquí dice, ve, yo conozco tus obras. Hermanos, yo te recomiendo, levántate adorando a Dios. Levántate agradeciendo al Señor, a pesar de que la situación aparentemente no ha cambiado, pero el Señor está viendo. Aquí en Salmos 11:4 dice, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, hermano, tú eres justo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor te justificó, entonces está viendo tus obras. Yo me pongo a pensar, eso ya es un pensamiento mío, como cuando uno está haciendo una reparación, por ejemplo, de un vehículo que está mal, y uno se pone a repararlo, y a uno después lo va a probar, a ver cómo quedó, a ver si ya se le quitó la falla. Y dice uno, ya quedó bien. Entonces, es un ejemplo que pongo, porque el Señor Jesús pues es diferente, pero yo pongo a ver, el Señor dice, bueno, ya está limpio, ya pagamos por él, ahora miremos qué tal responde en la prueba. Y viene y manda la prueba. Si no, miremos a Job. El Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, hombre recto delante de mí? Y viene el enemigo y empieza, porque lo has bendecido, porque le has dado esto, le has dado riqueza, todo lo que le has dado, quítale todo eso. A ver, vas a ver si en tu misma cara no habla mal de ti. Dice el enemigo, ve cómo es de acusador. Pero el Señor dice, hazlo pues. Y empiezan a probar a Job. Mira, hermanos, ¿qué tal si en este momento Dios nos está observando y dice, has visto a mi siervo
fulano, a mi sierva fulana, a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, todos los días alaba mi nombre, todos los días saca su momento de adoración. Hermanos, Dios nos está viendo. Esforcémonos por buscarle, esforcémonos por adorarle, hermanos. Te doy un secreto, hermanos, que Dios a mí me ha bendecido mucho. Ponte a alabar al Señor, ponte a adorar al Señor a pesar de lo que está pasando. Adora, levanta tus manos y empieza a decirle cuán grande es Él, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor. ¿Por qué? Porque te ha dado la vida el día de hoy, ya te dio tu alimento, te ha dado la salud. Hay muchos que han padecido por esta plaga, por esta pandemia, pero el Señor a ti te ha guardado. Y de repente te enfermó, pero el Señor ya te sanó, ya te curaste. Tú puedes decir, no, yo tomé unas pastillas, sí, pero el Señor la usó. ¿Para qué? Para que te curaras. Entonces, hermanos, esforcémonos por amar al Señor, por buscar al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una puerta abierta, así como dice su palabra, que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido bendecirnos y el enemigo no la puede cerrar. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos guardado la palabra del Señor. Yo espero, hermanos, que nosotros hayamos guardado la palabra del Señor y no hayamos negado el nombre del Señor Jesús en ningún momento. ¿Y cómo lo negamos? Pues cuando pecamos, hermanos. Lamentablemente estamos dándole la espalda al Señor y eso no podemos darnos nosotros esa situación, no podemos participar de negar el nombre del Señor. Avancemos un poquito más, Apocalipsis 3:10, Biblia Reina Valera 1960. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mire cómo le sigue diciendo el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores que moran en la tierra. ¿Cuál será la palabra de la paciencia del Señor, hermanos? De lo que el Señor está hablando. Que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significará eso, hermanos? Yo me hago esa pregunta. Estaba buscando el diccionario Strong Concord. Es la palabra griega 5281. Significa constancia, significa perseverancia, significa perseverar y paciencia. Entonces, hermanos, cuando el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, quiere decir que es una persona que siempre amó al Señor. Siempre buscó a Dios, nunca le atribuyó al Señor despropósitos, a pesar de lo que le tocó enfrentar, siempre dijo, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice la Biblia, Job no pecó contra Dios. Hermano, esa debe ser nuestra oración, no pecar contra Dios, hermanos. Porque el pecado fácilmente nos envuelve. Fácilmente ofendemos a Dios y empezamos a reclamar, empezamos a ponernos como rebeldes contra el Señor. Y no, hermanos. Busquemos a Dios, esforcémonos, pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe para que nosotros podamos ver para dónde vamos, qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Toda la persona que se mantiene constante, la persona que persevera en el Señor, que a pesar de que falló, como le dice el Señor al pueblo de Israel, si yo miro que ustedes ponen por obra todos mis mandamientos y miro que se están esforzando de poner eso. Entonces, aunque uno por rato se confunda, pero nos ponemos a cuenta delante de Dios. Y seguimos buscando al Señor, le seguimos amando. Entonces dice el Señor, este se esforzó. Entonces yo ahora, como Él guardó mi palabra, ahora yo lo guardo a Él. A la hora de la prueba. ¿Se recuerdan, hermanos? La vez pasada hablamos, cuando el Señor le dice a sus discípulos, oren para no entrar en tentación. Y vimos que esa palabra tentación, esa vez lo vimos y se los repito otra vez, es la misma raíz griega. Según el diccionario Strong Concord, es la palabra griega 3986, que la palabra significa prueba, significa tentación. Entonces, hermanos, y la tentación es lo que viene para que el ser humano peque delante de Dios. Dios aquí le dice, entiendo yo que Dios le dice, bueno, entonces al mundo me voy a quitar. Yo así lo entiendo. ¿Para qué? Para que os hagan conforme ellos quieran. Pero a ti, que has guardado mis mandamientos, te voy a quitar para que no participes de todo lo que ellos hacen. Entonces viene el ser humano. Dios quita su iglesia. Te quita a ti que vas a ser arrebatado, nos quita a nosotros y deja que la raza humana siga sus caminos. Es la hora de las tinieblas. Pero Dios, el que guardó su palabra, lo guarda de este momento. ¿Por qué?
porque para los que obran de las tinieblas hay ira de Dios sobre ellos. Están las 7 copas de la ira, hermanos, ya lo hemos visto, los 7 sellos que ya hemos platicado de eso. Para ellos está reservado eso. Pero para ti que amas a Dios, que estás esforzándote por guardar los mandamientos de Dios, pues entonces Dios nos va a guardar, hermanos, de la hora de la prueba, de la hora de lo que viene sobre el mundo entero, Dios te va a guardar. Y después vamos a aparecer, hermanos, como dice Apocalipsis 18, y a su iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. ¿Por qué? Porque guardó la palabra de mi paciencia, perseveró, no se desmayó, se mantuvo firme. Aunque por ratos, hermanos, ¿se recuerdan lo que dice el libro de Malaquías cuando cayó? Y dice, tú, enemigo mío, no te burles de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Entonces, hermanos, es normal que a veces nos resbalemos, pero no que pequemos deliberadamente, sino que a veces flaqueamos, nos sentimos desmayar y viene el enemigo, nos ataca. ¿Y cómo nos ataca? Con pensamientos inicuos. No vas a poder, mejor hace esto, mejor hace lo otro, mejor busca apoyo en esto, confía mejor en esto, tratando al enemigo que nos apartemos de Dios. Pero así dice el libro, hermanos, dice, tú, enemigo, no te burles de mí. ¿Por qué? Porque aunque caímos, hermanos, tú, enemiga mía, dice, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz, hermanos. Si tú sientes que has caído, hermanos, no te quedes ahí. Tu naturaleza no es estar tirado. Tu naturaleza es estar de pie, caminando firme hacia el camino del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere guardar de lo que viene. Te quiere guardar a ti, te quiere guardar a tus hijos, quiere guardar a tu familia, nos quiere guardar a nosotros. Entonces debemos de perseverar. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros desmayamos y no cumplimos, hay galardones reservados para tu vida. Y dice su palabra en Apocalipsis 3:11, siempre hablándole a la misma iglesia, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se recuerdan, hermanos? Ya una vez hablamos de las coronas. Hay varias coronas. Está la salvación, está la corona de gozo y hay muchas más que en este momento no es el tema. Pero, hermanos, qué triste sería que teniendo esta semejante oportunidad de salvación que tenemos y de poder obrar conforme a los propósitos de Dios para que podamos ser recompensados en el siglo venidero por no tener la certeza para seguir perseverando, por no caminar con fe y desviarnos, hermanos, puede venir otro y tomar el lugar. Yo lo miro, se les pongo un ejemplo, como supongamos que hay 2 estudiantes que están estudiando para médicos. Empezaron los 2 en el primer semestre de la universidad y empiezan juntos. Y los 2 tienen las mismas oportunidades, los 2 tienen los mismos derechos. Lo único que tienen que hacerse es esforzarse en continuar su carrera. Pero viene un estudiante y empieza, no, qué cansado esto, está leyendo, estar estudiando. Mejor me voy con mis amigos, mejor me voy a jugar, mejor hago esto. Y empieza a hacer de todo, menos lo que tenía que haber hecho. Mientras viene el otro estudiante, no, yo me voy a esforzar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y empieza y va. Al final, uno se gradúa y el otro no. ¿Qué pasa? Al que se gradúa, pues le dan la corona, que es de ser médico. Ahora ya es un médico y cirujano respetable y puede ser una especialización, mientras que el otro se quedó y solo se queda observando que el otro se está graduando. Hermanos, qué triste sería aquel día que el Señor tiene grandes premios para ti. Grandes premios para tu vida, grandes recompensas, porque así dice al final del Apocalipsis, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, para recompensar a cada quien según obedecieron a Dios, según se esforzaron, según guardaron la palabra de la paciencia del Señor y que solo se tengan que quedar de espectadores, hermanos. Imagínense, hermanos, y que ni ser calificado para ser arrebatado y que hacen la gran tribulación y ver los que se fueron, que sí perseveraron, hermanos. No te permitas eso, hermanos. Que nadie tome tu corona, que nadie tome tu lugar. Dios ya tiene tu recompensa, pero tienes que esforzarte para alcanzarlos. Estos son los tesoros que el Señor dijo. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Hermanos, si perseveramos en Él, nadie tomará nuestro lugar. Pero tenemos que ver cómo tenemos que perseverar. Y miremos, hermanos, se recuerda, hemos hablado de Pedro.
lo que le pasó, que le dijeron que, oh, el Señor Jesús que orara y pues ellos no oraron y de ahí terminó negando al Señor Jesús y lloró amargamente, ya lo hemos estudiado en mensajes anteriores. Pero miren aquí, hermanos, cómo nos habla este hombre, ya cuando el Espíritu Santo lo llenó. Miren, hermanos, qué diferente habla un cristiano cuando es lleno del Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:1. Miren, hermanos, Biblia Reina Valera 1960. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa. Miren, hermanos, esa palabra, igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, debemos entender que el hecho de que hayamos nosotros creído en el Señor Jesús es porque el Señor Jesús nos alcanzó, Él nos amó, Él nos buscó, porque dice en su palabra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en tu corazón, hermanos, me atrevo a decir, hay una porción de luz del reino en los cielos. ¿Por qué? Porque nació Jesucristo en tu corazón. Ahora tú eres salvo, tú has amado al Señor Jesús, has declarado que el Señor Jesús es tu Rey y tu Salvador. Hermanos, esa fe es preciosísima. Diste un paso gigantesco, pasaste de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Pero ahí está solo el inicio del camino que tenemos que correr. Pero ya diste ese primer paso, te felicito, hermanos, muy bien hecho. Y si hay alguien que me está oyendo, hoy es el día que lo puede hacer, pasar de las tinieblas a su luz admirable, y que en su corazón esté sembrada esta semilla de esta fe preciosa, hermosa, de haber creído en aquel que subió en la cruz del Calvario y murió para que yo no tenga que morir, pagó mis pecados, una deuda incalculable que yo no podía pagar, el Señor Jesús lo pagó. Y hermanos, que el Señor abra tus ojos y te entienda, que puedas ver eso. Es una fe muy hermosa, es una fe muy preciosa, porque esa era la misión que traía el Señor Jesús, salvarnos a nosotros los pecadores. Entonces, hermanos, si tú has creído al Señor Jesús, tienes esa fe preciosísima, hay que cuidarla. Y si alguien no lo ha recibido, pues hoy puede ser el día que lo reciba. Miremos, hermanos, me gusta cómo habla Pedro. Sigamos viendo cómo escribió esta carta a Pedro. Tiene varios destinatarios. En el 1 Pedro ustedes lo pueden ver a varios lugares de Asia, pero no es el momento de hablar de eso. Solo les quería decir a quién le escribió Pedro esta carta. Miremos en la versión Torres Amat, 2 Pedro 1:3. Dice, también por él mismo nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido, para hacernos partícipe por medio de estas mismas gracias de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción por la concupiscencia que hay en este mundo. Hermanos, naturaleza divina. Solo les doy un versículo más, ahorita platicamos un momento de esto que está hablando Pedro. 2 Pedro 1:4, pero vamos a ver en la versión Biblia de las Américas. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren, hermanos, ¿qué está hablando aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Cuando está diciendo que por medio de él vamos a ser partícipes de la naturaleza divina, nos está diciendo que el Señor Jesús, Él es eterno, hermanos. ¿Se recuerdan? Que el Señor Jesús en San Juan 1:14, todo ese capítulo hermoso, empieza, perdón, 3:14, capítulo 18, no me recuerdo muy bien el capítulo, pero les voy a decir lo que me recuerdo. Que le empieza a decir, para que donde yo esté, ellos también estén, para que ellos miren la gloria que tú me has dado. Entonces, hermanos, el Señor Jesús ganó la guerra, porque era una guerra que yo no lo puedo ganar por mis fuerzas, pero el Señor Jesús la ganó por mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues me aferro a su sacrificio, y por medio de él, pues yo termino ganando, hermanos. Por medio de él, tú terminas ganando. La enfermedad que te aqueja ya está vencida, y el Señor Jesús ya mató esa enfermedad, sea cual sea su nombre. Él ya la mató. ¿Por qué? Porque Él es poderoso gigante. Entonces nosotros somos partícipes de esa naturaleza divina, y nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció y yo solo tengo que cobrar el cheque, ¿verdad? Qué bonito, diría el enemigo.
¿Por qué? Porque siendo yo pecador, siendo yo inmerecedor, el Señor Jesús paga, Él muere por mí. ¿Yo qué tengo que hacer? Solo decir, sí quiero, sí recibo al Señor Jesús, que Él sea mi Señor y Salvador, y tengo todos estos galardones. Mira, hermanos, qué negocios con el Señor, que sí nos tiene mucha cuenta a nosotros. Hermanos, no desperdiciemos esta oportunidad que tenemos, no la dejes pasar, hermanos, aférrate al Señor. Entonces Dios viene y nos da vida eterna. Nos va a dar un cuerpo glorificado, una naturaleza como Él es. Si ustedes siguen leyendo, Pedro dice de lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces Él empieza a hablar, cuando el Señor Jesús en la transfiguración, Él empieza a hablar, esa es la naturaleza divina, hermanos. Y se parece Elías y Moisés. Elías fue arrebatado y Moisés él sí murió, pero estaban igual que él, la naturaleza divina, como el Señor Jesús. Esa es la promesa que el Señor nos tiene para nosotros, hermanos. Ese cuerpo que Dios nos va a dar no se enferma. Ese cuerpo que Dios le va a dar a nosotros no tiene todas estas limitaciones como este que tiene, hermanos. Y en el reino de los cielos no hay escasez, allá no hay angustia, allá no hay coronavirus, hermanos. Dios nos quiere tener allá, pero por eso estamos siendo probados. ¿Para qué? Para que tengamos esa naturaleza divina. Entonces, hermanos, cuando tú vienes al Señor Jesús, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, Biblia de las Américas, que si tú ya recibiste al Señor Jesús, ¿cuál es nuestra naturaleza? Sin el Señor Jesús, pues es pecaminosa, pues es de muerte, como lo estamos viendo, hermanos, que esa naturaleza, en esta hay corrupción. ¿Por qué digo corrupción? Porque todo se corrompe. Aparte, pues la corrupción que muchos hablan de los gobiernos, pero no es el tema. Aquí todo se corrompe, hermanos. A ver, alguien me puede decir, si compró, por ejemplo, un amueblado hace 25 años, ¿cómo estará? ¿Será que estará igual como el día que lo compró? No, hermanos, le cae polilla, que se golpeó, la pintura ya no es igual. Por más que una vez se lo barniza, ya no se ve diferente, hermanos. No llevamos un vehículo, igual ya se va poniendo viejito. Entonces todo se va corrompiendo. ¿Y por qué? Pues por el pecado que hay en este mundo. Esa es la sentencia, hermanos. Pues aparte el comportamiento de la sociedad, la mental corrupción que dicen muchos. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el corazón del hombre, que solo piensa en sí mismo y no pone por obra los mandamientos de Dios. Pues no estoy criticando eso, pero aquí la palabra lo menciona, que viene la corrupción por la concupiscencia que hay en el mundo. Entonces dice la Biblia que si nosotros recibimos al Señor Jesús, morimos a todo eso. Y somos nueva raza, nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Y cuál es esa nueva creación? Pues es la naturaleza divina que Dios nos da. Dejamos lo anterior, dejamos el pasado, dejamos Egipto, salimos de Babilonia, ahora somos nueva criatura. Algunos predicadores dicen nueva raza, muy diferente. Hermanos, entonces tenemos que dar fruto en esta nueva raza, en esta nueva forma de vivir que el Señor nos ha dado. Si tú ya recibiste al Señor Jesús, hermanos, tú eres nueva creación, ya no la creación pecaminosa que teníamos antes. Sigamos avanzando lo que dice Pedro. 2 Pedro 1:4, Biblia de las Américas. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Pues lo que veníamos hablando, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Lo que estábamos hablando, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, es imposible que este mundo vaya a mejorar. Por más que la sociedad haga huelgas, por más que critiquen a los gobiernos, por más que estén hablando que debería hacerse esto, debería hacerse lo otro, no. Lo que se debería hacer es recibir al Señor Jesús, que la gente se humille delante de Dios y reconozca que hay un Dios todopoderoso que gobierna en los cielos, que es un Dios todopoderoso, que es misericordioso, que es bueno, hermanos. Es solo Él es capaz de transformar el corazón del hombre. Porque aquí le dice su palabra, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues son los deseos de cada uno. Cada quien tiene sus deseos y la concupiscencia pues son los deseos de la carne. Son los deseos pecaminosos que ya pues lo hemos leído,
La palabra de Dios los menciona, no los voy a repetir, pero son todos los deseos de la carne que nos conducen al pecado y el pecado a la muerte. Entonces nosotros, cuando nos metimos en el Señor Jesús se metió en nuestro corazón, escapamos de todo esto. Ahora somos nueva criatura, como lo acabamos de ver, somos nueva raza. Entonces, hermanos, tienes una fe que es preciosa, una fe que es hermosa, una fe de incalculable valor, que no hay dinero sobre esta tierra que pueda comprar eso, hermanos, porque es un don de Dios, que Dios te abrió los ojos y pudiste ver la necesidad que tenías del Señor Jesús. Pero no debemos de quedarnos ahí. Miremos la enseñanza que nos está dando Pedro para seguir hablando de este camino hermoso, hermanos. Segunda Pedro 1:5, Biblia de las Américas. Por esta razón también, hablando de la naturaleza divina, del galardón que Dios tiene, de esa dicha que tenemos, entonces él sigue hablando: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe, que es preciosa, virtud, y a la virtud, conocimiento. Entonces ya recibí al Señor Jesús. ¿Ahora qué tengo que seguir haciendo? Pues dice Pedro, ahora añadirle virtud a la fe que tenés. Hermanos, y la virtud se traduce también como excelencia. Debemos ser ejemplo con nuestros actos, hermanos. La excelencia, pues, es hacer todo bien, hacer todo perfecto. Entonces, la forma que nosotros nos conducimos, la forma que nosotros nos comportamos, la forma que nosotros hablamos, es ejemplo, hermanos. Porque se recuerda el versículo que vimos: Dios nos está observando, Dios nos está viendo. Ahora ya creíste en el Señor Jesús, bueno, empecemos a poner por obra su palabra, hermanos. Entonces, tiene que ser excelente tu comportamiento. Tiene que ser excelente tu manera de actuar. Tiene que ser excelente todo lo que haces, hermanos. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. Con nuestro testimonio, hermanos, nosotros podemos predicar para que otras personas vean cómo amamos al Señor. Si nosotros decimos que le amamos, pero en nuestra casa hay pleitos, hay gritos, hay contiendas, no estamos dando buen testimonio. Y hay un montón de cosas que puedo más decir, pero no es el objetivo estar señalando, hermanos, sino que lo que quiero que aprendamos es lo que Pedro nos está enseñando. Ahora que ya recibiste al Señor Jesús, pues ahora esfuérzate por ser excelente. En pocas palabras, esfuérzate por empezar a poner por obra toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es excelente, es perfecta. Eso tenemos que empezar a hacer nosotros. Pues a tu fe, ahora añádele eso, excelencia. Empieza a poner por obra los mandamientos de Dios. Miren lo que dice en Proverbios 2:4. Si buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría de su boca y viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, hermanos, tenemos que buscar para añadir a nuestra fe virtud, conocimiento. ¿Y cómo dice aquí? Pues buscarla como a plata. Como ahora tenemos necesidad económica, empieza uno a pensar: ¿qué voy a hacer? Necesito pagar la luz, necesito pagar el agua, necesito pagar el teléfono, necesito esto, necesito lo otro. Pero no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un mi negocito, dicen algunos. Voy a vender verdura, voy a vender huevos, voy a vender jabón. Ahora, como mira uno bastantes pick-up vendiendo jabón, hermano, no sé si por sus casas pasan, pero yo he visto en la mía jabón, verdura, huevos y todo, y la gente anda ingeniándose a ver cómo se gana el dinero legalmente para tener su sustento. Pues nosotros así tenemos que buscar la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que le estamos añadiendo a nuestra fe virtud, hermanos, buscándola, hermanos. Así como pone el ejemplo, así como buscamos el sustento diario, así tiene que ser. Sigamos avanzando, hermanos, en lo que Pablo está explicando. Gálatas 2:20. Perdón, solo les voy a leer un versículo antes. Segunda Pedro 1:6. Bueno, hermanos, al conocimiento ahora le vamos a añadir dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Estamos leyendo segunda Pedro 1:6, Biblia de las Américas. Entonces, hermanos,
El dominio propio, hermanos. Esa es una parte complicada. Es una parte difícil de nosotros, hermanos. Porque nosotros pues salimos de Babilonia, salimos de Egipto. Y dice su palabra que cuando los israelitas fueron a Babilonia, aprendieron muchas costumbres en Babilonia. Y en Egipto pues traían muchas costumbres de Egipto. Así habían nacido ellos, así habían aprendido a hacerlo. Y nosotros estamos en la misma condición que salimos de Egipto, salimos del mundo y traemos muchas cosas que el Señor quiere limpiarnos, hermanos. Y a veces cuando uno siente que empieza uno a actuar de una manera que no es correcta. Pero hermanos, se recuerdan, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Para lograrlo, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces va cambiando nuestra naturaleza. Y a través también, cuando tomamos la Santa Cena, va cambiando nuestra naturaleza. Cuando antes algo no podíamos hacerlo, ahora ya lo dominamos. Pues dice Pablo, las cosas que hacía ya no las hago más. Nosotros tenemos que ir dominando eso, hermanos. Dominio propio. Tenemos que esforzarnos por llegar a eso. Y muchas veces resbalamos y nos cuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos en este camino que es angosto, que es difícil y que vamos de una imperfección a una perfección. Por eso el libro de Proverbios dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que empezó en la oscuridad y termina en la plenitud de la luz. Nosotros salimos de las tinieblas y terminamos a la estatura del varón perfecto. Pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer para tener dominio propio? ¿Por qué? Porque es la carne la que pelea, nuestro ego, nuestras ilusiones, el egoísmo, el yo, y todo eso, hermanos, pelea, y cuando eso está amenazado, sale uno a la defensa. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hemos terminado de morir totalmente al mundo. Por eso dice aquí, miren, Gálatas 2:20, Biblia de las Américas, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, recordemos que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, como se los venía diciendo. Si caemos fácilmente en el pecado, hermanos, nos falta llenura del Espíritu Santo. Si fácilmente resbalamos y cedemos ante la tentación, cedemos ante el pecado, hermanos, nos hace falta la luz del Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedirlo, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo, pedir al Señor la llenura del Espíritu Santo, porque el dominio propio, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos ayuda, vamos a vencer todo lo que nos está costando, hermanos. Cada quien, pues no, yo no voy a ponerme a acusar que te cuesta, pero cada quien sabe qué le cuesta. ¿Qué le es difícil que el Espíritu Santo le dice? No, estuvo incorrecto eso que hiciste. Pedí perdón, ofendiste al Señor. Uno lo sabe, hermanos, porque el Espíritu Santo le habla a uno. Entonces uno tiene que ponerse a cuentas. Pero si nosotros clamamos y le decimos al Señor Jesús, Señor, tú eres vencedor, tú eres campeón, tú ganaste la guerra por mí. El Señor ganó todo lo que nosotros no podemos vencer, Él lo ganó. Entonces tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que aferrarnos a su victoria, a lo que Él ganó. Y va a venir el Señor Jesús y te va a perdonar, te va a ayudar y te va a hacer vencedor en lo que no podemos. Y a veces he visto, hermanos, que lo que nos cuesta muchas veces es la falta de perdón, hermanos. Cuando alguien nos ofende, pues ahí queda uno ofendido y está uno peleando contra eso. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, podemos ver el ejemplo de Esteban cuando estaba siendo apedreado. ¿Qué dijo él? No les tomes en cuenta este pecado. Mira, hermanos, qué estatura había alcanzado Esteban, que hizo que el Señor Jesús, dice, veo al Señor de pie en el trono de Dios. Hizo que el Señor Jesús se parara de su trono, hermanos. ¿Por qué? Por la estatura que había alcanzado él. Tenía un dominio propio excelente, había llegado a la plenitud. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Tener dominio propio sobre todo lo que nos afecta, sobre todo lo que nos pasa, porque es muy fácil. En un momento uno está concentrado y en un ratito uno se puede salir. Pero, hermanos, pidamos al Señor que nos dé ese dominio propio. Es un don del Espíritu Santo. Ahora miremos qué más dice Pedro en lo que estamos hablando.
Segunda Pedro 1:6, Biblia de las Américas. Bueno, ahora el dominio propio vamos a agregarle, al dominio propio vamos a agregarle perseverancia. ¿Se recuerda cómo empezamos? Con la fe. Ahí venimos avanzando. Ahora vamos con la perseverancia. Segunda Pedro 1:6, y a la perseverancia, piedad. Hermanos, ¿qué es la perseverancia? Ya lo vimos. A la iglesia le dicen, has perseverado. En Lucas 8:15, mire cómo lo habla el Señor Jesús. Biblia de las Américas, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra y con corazón recto y bueno la retienen y dan fruto con su perseverancia. Mira, hermanos, qué claro está hablando el Señor Jesús. ¿Se recuerda la parábola del buen sembrador? Que nos da 4 escenarios. Que sale el buen sembrador y tira la semilla en 4 lugares, junto al camino, entre los espinos, entre las piedras y en buena tierra. Con los demás, pues ya sabemos lo que pasó, nadie dio fruto. Pero miren, hermanos, el que cayó en buena tierra, ¿por qué lograron dar fruto? Pues aquí está la respuesta, por la perseverancia. Dieron buen fruto, porque recibieron la palabra con corazón recto y bueno, y la retuvieron. Y dan fruto con su perseverancia, hermanos. Hermanos, no importa lo que estés pasando. No importa lo que estés atravesando. Alguien me puede decir, usted porque está bien. No, créeme, hermanos, todos estamos pasando por esta situación. Todos vamos por este barco. Pero, hermanos, persevera en el Señor. Que no desmaye tu fe. Saca todos los días tu momento de devocional delante de Dios. Estudia su palabra. Léela, hermanos. Si no entiendes, pide al Espíritu Santo que te la explique, hermanos. Dios te quiere hablar, hermanos. Dios te quiere enseñar su palabra, pero Dios quiere que te deleites en su palabra. ¿Por qué? Porque de esa forma, perseverando, hermanos, vamos a dar fruto. Porque aquí el Señor claramente lo dice, que con la perseverancia ellos lograron dar fruto. Bueno, hermanos, miren por dónde vamos, todo lo que hemos hablado. Ahora, ¿qué más dice Pedro en su carta? Pues ahora miremos, ya que estás perseverando, pues te falta piedad. Bueno, la piedad. ¿Y eso qué es? Primera Timoteo 4:7, Biblia de las Américas. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, dice. Más bien disciplínate a ti mismo por la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, hermanos. O sea, que no hay que dejar pasar por alto que la piedad. Pues miren, hermanos, la piedad es una conducta correcta delante de Dios. Es una actitud y conducta correcta delante de Dios y en todas las cosas que hacemos. Se puede entender también como honestidad, también se define como reverencia o tacto moral, dicen algunos diccionarios. Mira, hermanos, notemos la palabra que dice disciplínate. Pues la piedad. Y miren el ejemplo que pone en el versículo 4:8, porque el ejercicio corporal, pues para poco es provechoso. Tenemos cuenta qué es lo que está hablando aquí Pablo, que está escribiendo, que tenemos que ejercitarnos. Y pone el ejemplo de un atleta. Póngale una persona que practica fútbol. Por ejemplo, yo no practico ese deporte. Si a mí me pusieran a jugar, seguro que no voy a hacer nada, voy a andar corriendo ahí nada más. ¿Por qué? Porque yo no estoy ejercitado en ese deporte. Entonces lo mismo nos pasa, hermanos, con la forma correcta de vivir, con la honestidad con que nosotros vivimos, porque así se puede traducir piedad, una forma honesta de vivir. Hay que ejercitarse en eso. Quiere decir que hay que practicarlo, hermanos. Entre más lo practico yo a ser honesto, pues entonces me estoy ejercitando a la piedad. Tengo que practicarlo. ¿Por qué? Porque por la naturaleza anterior que traemos, a veces nos cuesta. Algunos he escuchado que dicen, es una mentira blanca. O cualquier cosa. El ejemplo clásico que se pone, cuando te dan un vuelto de más. Se confundió el que me dio el vuelto y yo no digo nada y me le echo a la bolsa. No me estoy ejercitando en la piedad. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo honestamente. Tengo que tratar, esforzarme, hermano. Si fallé, pues le pido perdón a Dios.
Pero si no estoy siendo honesto en todo, hermanos, pues es un poco un ejemplo, por decirlo, en lo económico. Pero honesto en el matrimonio, hermanos. Honesto con tu cónyuge. Honesto con los impuestos que pagamos con el gobierno. Honesto con todo, hermanos. Y sobre todo, honesto con el Señor. Hermanos, y esto hay que practicarlo. Porque por lo que entiendo aquí, no lo traemos. Pero si lo practicamos, lo vamos a lograr. Como un fisiculturista que quiere ponerse bien galán, bien hermoso. Si no hace sus ejercicios, no va a poder. Y si come bastante, en vez de ponerse galán fuerte ahí, se va a poner gordito. Entonces así somos nosotros en esto, hermanos. Si no nos esforzamos a vivir honestamente, rectamente, delante de Dios y de los hombres, no vamos a poder practicar la piedad. Y mire lo que dice claramente. Y se pinta en eso, ¿por qué? Porque tiene promesa para la vida presente. O sea que en esta vida, si tú eres recto, tú eres honesto, vas a tener buen nombre, porque así dice la Biblia, es mejor el buen nombre que un montón de riquezas. Entonces tú vas a tener, por decir así, buena reputación y sobre todo delante de Dios. Pero tenemos que ejercitarnos en la piedad, en la honestidad, en vivir rectamente delante de Dios. Ahora, mira, hermanos, ya que hemos logrado todo eso, ahora fraternidad, y a la fraternidad, amor. Mira hasta dónde va Pedro avanzando. Entonces, hermanos, ahora veamos qué es lo que está pasando con la fraternidad, según Pedro 1:7. A la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Ahora, hermanos, es fraternidad. Y aquí viene lo complicado, hermanos, porque en la convivencia que tenemos, hermanos, ahí es donde se complican las cosas. Y tenemos que amar al hermano, dice su palabra, la palabra del Señor. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Usted lo puede leer, hermano, Mateo capítulo 18, todo ese capítulo es trato con el prójimo. Y cuando el Señor habla, ahí está hablando de varias parábolas. Está hablando de los deudores, está hablando de la oveja perdida. Y dice ahí, de su palabra en una parte, dice ahí que hay ángeles ministradores que están día y noche en su presencia a favor de aquellos que han heredado la salvación. Entonces, hermanos, para tu vida hay ángeles, hay espíritus ministradores a tu favor. Cuando tú oras, cuando tú clamas, ellos están obedeciendo la orden del Padre así. Y llega y te ayudan y ellos están apoyándonos a nosotros. Dios los tiene a ese servicio. Y mire el ejemplo que pone el Señor, que tenía 99 ovejas. Y las deja y se va a buscar a la perdida. Esas 99 ovejas, pues yo entiendo, son todas las ovejas. Todos los que están en el reino de los cielos, ellos ya son salvos, ellos ahí están bien, ellos no tienen problema. Pero nosotros como raza humana, pues estábamos perdidos. Y Dios deja su trono de gloria, deja todo lo que tenía para irnos a buscar. Para salvarte a ti, para salvar a tu hermano, para salvar al que tienes a la par, para salvarme a mí. Entonces, el resultado es que debemos amarnos. Y hay espíritus ministradores a favor de cada uno de nosotros. Imagínate yo hablando mal del hermano. Y él tiene todos los ángeles a su favor y yo diciendo cosas negativas. ¿Cómo crees que me va a ver el Señor a mí si yo estoy haciendo eso? Pues no lo va a ver muy bien el Señor. Entonces tenemos que añadir a nuestra forma de vivir fraternidad, hermanos. Dice su palabra en Juan 1:7, Biblia de las Américas. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que si tú recibiste al Señor Jesús y te esfuerzas en andar en los caminos del Señor, tú estás en luz. Y viene otro hermano y él también está andando en luz, se está esforzando por buscar a Dios, por amar al Señor. El resultado va a ser que tú y el hermano van a tener comunión. Tienen mucho de qué hablar. Pero si uno está en luz, está buscando al Señor y el otro no, ¿cuál va a ser el resultado? Pues no hay comunión, porque la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Entonces es un buen medidor. Si yo vivo peleando con mis hermanos, había que ver qué está pasando. ¿Qué está pasando ahí? Si estoy en luz o no.
¿A qué me estoy dedicando más tiempo? ¿A qué le estoy dando más importancia en mi vida? ¿Si a las cosas de Dios o a las cosas de este mundo? ¿Al materialismo, al egoísmo o a las cosas del Señor? Porque este es un buen medidor, este es un parámetro que el Señor nos pone, que si tengo comunión con los demás, pues ahí está el resultado, que yo estoy andando en luz. Entonces, hermanos, tú contéstate y mira cómo estás delante de Dios, cómo estás con la comunión con tus hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está el medidor, ahí está el parámetro. Y hermanos, cualquiera me puede decir es que es difícil, viera él cómo es. Pero hermanos, ese es el reto que Dios nos deja. Porque si el Señor Jesús me amó a mí, que soy complicado, que estaba metido en lo peor, Él no vio eso, sino Él me vio con ojos de amor y me sacó. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos igual. Así como Él me perdonó, que yo pueda perdonar. Y hay varias parábolas en Mateo que lo dicen. Que yo pueda perdonar a mi prójimo, que yo pueda perdonar a mi hermano. Y que yo pueda andar en luz con los demás. En luz con el Señor para que yo pueda tener comunión con Él. Ese es el parámetro, ese es el medidor. Y miremos este otro versículo. Aquí está más directo, hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la verdad que es un mentiroso. Aquí no lo dice así, pero yo le estoy aquí parafraseándolo. ¿Por qué? Porque él no ama a su hermano a quien ha visto. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Mira, hermano, esta palabra hermano es la palabra original griega 3588, que deriva la palabra griega, la palabra hebrea H1, que significa abuelo, antepasado, descendencia, padre. En conclusión, hermanos, todo es círculo familiar. ¿Quiénes hermanos? Tus hermanos de la iglesia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu primo, tu sobrino, tu suegro, tu suegra, tus cuñados. Hermanos, a esto se refiere la palabra, según la palabra griega 3588. A ellos tenemos que amarlos y a los de la fe. Pero si ellos, hermanos, a mi familia directa, que tengo obligación de amarlos, no los puedo amar, entonces no puedo decir que ando en luz. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, se evidencia que no hay comunión. Ni nos hablamos, dicen, he escuchado palabras que hablan, ni nos hablamos. Pero hermanos, Dios nos manda que nos amemos. Pero a veces es imposible, porque la palabra de Dios también dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y otra parte dice, en cuanto a vosotros traten de estar en paz con todos hasta donde sea posible, porque hay personas que sí, definitivamente no quieren estar en paz con uno. Pero nosotros amemos, hermanos. Oremos por ellos, bendigámoslos, así dice su palabra. Bendigan a los que los tratan mal, a los que no los aman, a los que los maldicen, a los que los persiguen. Ustedes bendíganlos y oren por ellos. Porque si el Señor los trata y los cambia, hermanos, entonces va a cambiar la comunión. Pero, hermanos, aquí sí es un poquito más directo. El amor hacia los prójimos. Tenemos que esforzarnos en eso. ¿Cómo están, como dirían los psicólogos industriales, cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo te estás llevando con los tuyos? Así le preguntan a uno en una entrevista. A ver, contame, ¿cómo están con tus hermanos, con tus primos? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? Aquí lo dice de otra forma, pero yo lo estoy parafraseando. Entonces, hermanos, esforcémonos por amarlos a ellos. Esforcémonos por vivir en paz. Y por último, hermanos, el amor. El amor dice, según la carta de Pedro, a todo lo que le venimos añadiendo, se recuerda, empezamos por fe y todo lo que venimos hablando. Y por último, el amor. Y aquí lo hemos visto varias veces, pero el amor es Dios, hermanos. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y vive en Él. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente. Ya hemos visto, hermanos, solo les voy a leer estos 4 versículos. Es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, lo que habíamos visto de piedad, sino rectamente, no busca lo suyo, no se irrita, rápido está enojado, no toma en cuenta el mal recibido, o sea, perdona, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, aquí llegamos a la estatura del varón perfecto.
Aquí es donde Dios quiere que lleguemos. Miren el camino que hemos venido recorriendo. ¿Cómo le dijeron a la iglesia, la que estamos viendo? Has guardado toda esta palabra. Como lo has guardado y te has esforzado en hacerlo, entonces yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Hermanos, hoy el Señor te dice que quiere que guardemos todo esto. Léelo tú en tu casa, esfuérzate por entenderlo un poco más. Quizás el Señor te hable más de lo que hemos hablado el día de hoy, pero el Señor quiere que nosotros entendamos esto. Y les quiero poner este ejemplo. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando. Miremos, Pedro lo habla de esta forma, de 8 formas. 8 parámetros acabamos de ver. Y si ustedes lo comparan con Mateo capítulo 5, versículo 11, hermanos, el Señor Jesús lo explica en el sermón de las bienaventuranzas. Solo que Pedro con unas palabras y el Señor Jesús con otras. Miren, hermanos, la similitud perfecta que tienen estos dos pasajes. Porque la palabra del Señor empieza: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocieron su pobreza espiritual y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Entonces ahí viene la fe. Y ahí viene, es una fe preciosa lo que vamos de ver. Y de ahí dice Pedro: ahora a tu fe vamos a añadirle virtud. Entonces viene aquí el Señor dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos lloran, porque quieren alcanzar el perdón de Dios. Y después dice Pedro: ahora a la virtud vamos a añadirle conocimiento. Y el Señor Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oh, ahora quieren ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque dice Pedro, vamos a ponerle ahora conocimiento. Y el Señor Jesús en las bienaventuranzas dice: ahora porque tienen hambre y sed de justicia. Y mira, hermanos, lo que sigue avanzando. En Pedro dice: ahora vamos a añadirle dominio propio. Y el Señor Jesús dice: bienaventurados los mansos, ¿qué? Los que tienen autocontrol. Miren cómo es bien similar, cómo es bien lo mismo. Yo me imagino que Pedro estaba oyendo a la explicación del Señor Jesús cuando dio el sermón de las bienaventuranzas. Porque dice la Biblia, si ustedes lo leen, en el versículo 1 de Mateo dice, 5:1, viendo el Señor Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea que esta enseñanza se lo dio solo a los discípulos, solo a los creyentes. No fue a toda la multitud. Y Pedro de plano lo aprendió. Y yo entiendo que cada Pedro lo escribe y lo interpreta de esta forma. Y el Señor Jesús fue la enseñanza que el Señor dio. Ahora dice Pedro: ahora que ya tenés dominio propio, vamos a agregarle paciencia. Recuerda que ya lo vimos. Y el Señor Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos. Mira, hermanos, qué bien casa, qué bien perfecto, qué bien cómo habla Pedro y cómo habló el Señor Jesús. Y dice Pedro después: ahora vamos a agregarle piedad. Y el Señor dice: limpio corazón. ¿Recuerda que hablamos de la piedad? Pues es esforzarse a vivir rectamente, correctamente. ¿Se recuerdan? Lo acabamos de ver. Ahora el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón. Aquí lo puede leer usted, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Miren, hermanos, el Señor Jesús pone detalles que Pedro no puso y Pedro pone cosas que el Señor no puso, pero si unimos las dos explicaciones podemos aprender muchas cosas. Ahora, dice Pedro, vamos a agregarle afecto fraternal. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Amor al prójimo, lo acabamos de ver. Que son todos tu círculo familiar directo y los hermanos de la iglesia. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Bienaventurados los pacificadores, según este cuadro que estamos viendo. Y miren, hermanos, ¿por qué? Y si ustedes leen, cada escalón tiene su promesa. Cada escalón que el Señor va a decir, que el Señor Jesús está explicando, dice los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos, como acabamos de ver, si andamos en luz, como Él también es luz, estamos en afecto fraternal. Pedro lo dice como afecto fraternal, el Señor Jesús lo dice como pacificador. Entonces tú ya eres pacificador aquí, en este nivel. Y por último, hermanos, dice Pedro, ahora vamos a agregarle amor. Y el Señor Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución, que los vituperen y cuando los estén persiguiendo. Hermanos, alguien que aguanta todo eso es porque tiene amor, porque ama a Dios. Entonces es bienaventurado. Y el Señor Jesús dice, por último, gozaos y alegraos, y ustedes lo van leyendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos.
Entonces yo miro aquí, hermanos, lo que está hablando Pedro, está hablando de la perfección, está explicando él cómo llegar a la estatura del varón perfecto. Pedro lo explicó con estas palabras, el Señor Jesús lo explica en el sermón de las bienaventuranzas, cómo llegar a la estatura del varón perfecto, cómo ser novia, nos está dando el secreto para ser arrebatados en estos dos pasajes que tienen una gran similitud y nos dan los secretos para llegar a ser arrebatados, para que nosotros entendamos el corazón del Señor y pongamos por obra todas estas cosas. Hermanos, ya casi para ir concluyendo, solo vamos a hacer unos versículos más, porque me interesa mucho lo que Pedro dice después, 2 Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Pues estos 8 pasos que acabamos de ver, están en vosotros y abundan, o sea que no es un poquito, tienen que abundar, no os dejarán ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Si no practicamos eso, somos ociosos. Entonces, ¿qué es un ocioso? Pues un haragán se puede traducir. Se puede comparar con alguien que no quiere hacer nada. Entonces, si nosotros no practicamos esto, pues somos ociosos espirituales. Posiblemente ya recibimos al Señor Jesús y ahí nos quedamos, pero no nos hemos esforzado en seguir avanzando en todos estos pasos que nos está explicando Pedro. Entonces, no vamos a dar el fruto. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor Jesús? Pues porque hemos perseverado, por eso es que damos fruto. Pero si nos quedamos estancados, solo recibimos al Señor Jesús y ya no avanzamos, pues estamos en una situación de ocio espiritual. Entonces el resultado no va a haber fruto, hermanos, y alguien nos va a quitar la corona, como dice el Señor Jesús, que nadie tome tu corona, retén lo que tienes. Hermanos, esforcémonos por evitar esto, porque esto es muy personal, es cada uno delante del Señor. Podemos entrar en un ocio espiritual. Vimos en Mateo 13:22, Biblia de las Américas, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo que el ocio hace que nos quedemos sin fruto. ¿Y por qué puede haber ocio? Pues aquí lo está explicando en Mateo 13:22, por estarnos preocupando por lo material, hermanos, por el engaño de la riqueza. No, es que no hay dinero, tengo que ver qué hago. Sí, yo sé, yo también lo necesito, todos lo necesitamos, pero eso no tiene que ser la prioridad. Tu prioridad es tu relación con el Señor, cómo estás creciendo delante de Dios. Porque si no te esfuerzas, hermanos, estás en un ocio espiritual y te puedes quedar sin fruto, y las espinas de este mundo, el engaño de las riquezas, están haciendo que nos quedemos sin fruto. Efesios 5:11, mire lo que dice: y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradas, estériles que no da fruto. ¿Por qué? Por el ocio. O sea que estar practicando obras de las tinieblas, apartarme de los caminos de Dios, pecar deliberadamente, no buscar su presencia, estoy haciendo que en mi corazón entre las obras de las tinieblas, y entonces estoy quedándome estéril, sin fruto delante de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy practicando, no estoy esforzándome en alcanzar estos 8 pasos que nos está explicando Pedro. Hermanos, y miren esta advertencia que nos deja. Aquí sí Pedro sí nos habla muy fuerte, hermanos. 2 Pedro 1:9, Biblia de las Américas. Porque el que carece de estas virtudes, miren, hermanos, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. O sea, es alguien que sí recibió al Señor Jesús, pero no quiere avanzar. Se quedó solo en el momento que recibió al Señor Jesús y ya no ha avanzado en todo lo que hemos hablado. Entonces dice su palabra que es ciego. O sea que si alguien no logra ver las cosas de Dios, es porque no se está esforzando en poner por obra todos estos pasos que nos acaban de explicar. Entonces, hermanos, se ha olvidado que el Señor Jesús lo limpió y que el Señor no quiere que se quede ahí, que siga creciendo, porque no toda la vida vamos a ser niños espirituales. Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, tenemos que dar fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque a la iglesia se recuerda, como vimos al principio, que ha guardado todo eso, por lo tanto va a ser guardada de la hora de la prueba, la hora de la ira del Señor que viene sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque guardó.
Pues si lo ponemos en contexto, si no lo guardó, entonces no lo van a guardar y sí se va a quedar para la gran tribulación. Así que hermanos, dice 2 Pedro 1:10, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Mientras nos esforcemos por poner por obra todo esto, mira aquí está escrito, nunca vamos a tropezar y siempre vamos seguros caminando con el Señor. Y miren hermanos, ya casi estoy concluyendo. 2 Pedro 1:11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera? Pues de estos 8 pasos que Pedro lo explica de esta forma y el Señor Jesús lo explica en el monte de las bienaventuranzas. Si nosotros nos esforzamos por ponerlo por obra, dice, mira, ampliamente, fácil, por decirlo. ¿Por qué? Porque llevamos al Señor Jesús en nuestro corazón y nos hemos esforzado en permanecer en Él. Entonces vamos a entrar fácil al reino de los cielos. Así dice su palabra, aquí lo estamos leyendo. A la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pasaporte, Él es nuestro camino para llegar al Padre, hermanos. Y miren, hermanos, solo les quiero leer esto. Miren Pedro cuando lo escribió. Si seguimos avanzando, 2 Pedro 1:13. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándonos estas cosas. ¿Qué cosas? Pues lo que acabamos de ver. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podráis recordar todas estas cosas. Pedro aquí, hermanos, estaba a días de morir. Porque si nosotros investigamos en la historia, está viendo yo que se dice que Nerón mandó a quemar la ciudad. No me acuerdo si era Roma, creo que era Roma, no estoy seguro. Se los dejo de tarea que lo investiguen. Mandó a quemar la ciudad. ¿Y qué hizo? Culpó a los cristianos que la habían incendiado. Entonces empieza una persecución contra los cristianos. Empiezan a morir varios cristianos. Y entre ellos, hermanos, muere Pedro también. Cuando Pedro escribió esta carta, posiblemente tenía más o menos 70 años de edad. Mira, hermanos, y a esa edad él dice, según la historia, ustedes lo pueden encontrar, que él no quiso morir crucificado, como el Señor Jesús, por decirlo de esta forma, de pie, sino él murió de cabeza. Este incendio se conoce como el gran incendio de Roma, hermanos. El incendio que arrasó parte de la ciudad. Sí, fue Roma, aquí tengo el dato. Fue Roma durante el verano del año 64, después del Señor Jesús, en el reinado de Nerón como emperador. Entonces aquí, hermanos, muere Pedro y él prefiere morir de cabeza. 70 años, pues ya tenía una edad respetuosa. Y él nos escribe entonces todo esto. Y él dice, yo ya voy a morir. ¿Se recuerdan, hermanos, cómo Pedro negó al Señor Jesús? Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, miren, hermanos, ahora cómo escribe. Qué tremendo hombre de Dios, cómo nos enseña, cómo nos explica. Y sus cartas, pues hay mucho más que aprender, hermanos. Yo les insto a que sigan estudiándolas, que sigan aprendiéndolas, hermanos. Y que nos esforcemos, hermanos, de poner por obra esta palabra. Yo sé que es difícil, yo sé que por rato resbalemos, por rato nos caemos, pero hermanos, dice su palabra cuando el Señor le habla y el rico aquel le dice, ya he hecho todo, ¿qué más me falta para ser salvo? Como irónicamente, como quien dice, yo ya estoy más que aprobado. Y el Señor le dice, solo te falta que vendas todo y dale a los pobres y sigue. ¿Por qué os creían que los ricos más fácil se salvan? Por sus riquezas podían hacer muchas obras de ayuda a los demás. Pero él viene, se entristece y da la vuelta y se va. Y entonces el Señor después le dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Todos los apóstoles empezaron a decir, pero si nosotros creíamos que era más fácil. Y el Señor le dice que no. ¿Y por qué? No es por su riqueza, sino porque su amor lo tiene ahí. Entonces los apóstoles dicen, entonces si es difícil para ellos, que lo tienen fácil por su riqueza, entonces ¿quién se va a salvar? Pero el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, hermanos. Para Dios es posible
ponernos, que alcancemos toda esta estatura que acabamos de ver. Dios lo puede hacer por nosotros, pero hermanos, simplemente perseveremos, esforcémonos por poner por obra sus mandamientos, ejercitémonos, practiquémonos, como acabamos de ver, que es una práctica, es una forma de vivir. Dios los bendiga, hermanos. Espero que esta palabra, hermanos, bendiga sus corazones. Y si hay alguien que esta mañana quiera recibir al Señor Jesús en su corazón, quiero hacer una oración por usted. Esta mañana puede empezar a caminar en los caminos de Dios y alcanzar esa fe preciosa, como escribió Pedro. ¿Por qué? Porque ha pasado de la muerte a la luz admirable. Dios quiere salvarte esta mañana, pero tienes que abrirle tu corazón. ¿Quieres que haga una oración contigo? Voy a orar. Después oro por la iglesia. Por favor, la iglesia me ayuda y ora por los que van a recibir al Señor Jesús. Por favor, cierren sus ojos. Y amigo, cierra tus ojos. Y te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy alejado de tus caminos y que llevo camino de perdición. Pero esta mañana reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y solo tú me puedes llevar al Padre, solo tú eres mi salvación, solo tú eres mi Señor. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te invito que vengas a mi corazón, entra a mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida. Hago hoy pacto contigo. Renuncio a todo pacto que hice con el mundo, ya sea consciente o inconscientemente, y mi pacto solo es contigo a partir del día de hoy. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito sinceramente. Ahora tienes tú esa fe preciosa que dice Pedro. Empieza a cultivar lo que acabamos de hablar. Empieza a leerlo. Está en 2 Pedro. Léelo, estudia. Mateo capítulo 5 también lo puedes estudiar. Y te invito a que continúes oyendo estas predicaciones, oyendo las transmisiones. Hermanos, quiero bendecir tu vida. ¿Cómo estás, hermano? Te quiero bendecir tu vida para que sigas perseverando en el Señor. Cierra tus ojos, hermanos, y voy a orar por la iglesia. Voy a orar por los hermanos. Señor Jesús, Padre que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia con tus hijos. Mira, Padre, tu pueblo, ahora, Señor, yo los traigo delante de ti. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que los bendigas, que todas las bondades, Señor, que todo, Señor, el sacrificio del Señor, de Cristo Jesús en Calvario, que caiga sobre ellos, Señor, todos los frutos, Señor, que ellos tienen derecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo, caiga sobre nuestros hermanos, que caiga la paz, que pasa sobre todo entendimiento, ahora en el nombre de Cristo Jesús, que caiga ahora, Padre, milagros de sanidad por tu llaga, Señor Jesús, que por tu llaga hemos sido sanados. Ahora yo te pido que trates con tu pueblo. Mira qué afecciones hay, Padre, afecciones respiratorias, afecciones, Señor, de fiebres, de gripes, Padre. Yo te pido ahora en el nombre de Cristo Jesús que tu mano poderosa caiga sobre ellos. Yo los bendigo, Señor. Mira las economías, Padre. Yo clamo por los hermanos que les hace falta trabajo. Te pido que les abras puertas de oportunidad, Señor. Que caigan sobre ellos, Señor, y se abran las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien está angustiado, Padre, te pido que tú lo consueles, que tú lo tomes en tu regazo, Señor. Habla a los corazones de nuestros hermanos. Bendigo a este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque me has permitido predicar tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión y nos vemos en una futura oportunidad.